Continuamos en esta charla de crecimiento con Gloria H., Comunidad de Corazón Pacífico, Desarrollo Humano, y con la Alianza Internacional de Radio. Estamos para Orlando, New York, Los Ángeles. Saludamos a toda esa comunidad. Bien, entonces, Gloria H., ¿la inteligencia siempre ha mandado la parada? En la cultura occidental, sí. La inteligencia, una persona inteligente, fíjate que, por ejemplo, en las familias los padres mandaban a los hijos hombres a estudiar. A las mujeres eran solamente para la cocina y para la casa y para casarse, o sea que no valía la pena estudiar. La inteligencia es signo de poder, de autoridad, y ha mandado la parada siempre, siempre. Pero muchas veces nos estamos encontrando con gente absolutamente espectacular, cuya inteligencia intelectual no es lo más brillante. La gente creativa, la gente, los artistas, no necesariamente, esto no lo estoy poniendo en blanco y negro, un artista no tiene que tener una inteligencia intelectual muy grande, tiene su creatividad, su capacidad de captar y de sintonizarse con el otro, y esa es una inteligencia maravillosa que le da muy buenos resultados, pero no la inteligencia de la mente, la inteligencia de la razón. Jairo, yo creo que la razón ha hecho mucho daño. Cuando a ti te ponían antes a hacer evaluaciones de coeficientes de intelectualidad, eso me parecía que era una agresión tremenda. O cómo medir tu intelectualidad, tu coeficiente de inteligencia, porque una persona no solamente tiene la mente como capacidad para captar, razonar y aprender, hay muchas otras formas de hacerlo. La experiencia, la vivencia, la intuición que capto, hay muchas formas de aprendizaje. Y desmitificar la inteligencia intelectual es maravilloso. Desmitificarla no quiere decir aplastarla, solamente es bajarla y equilibrarla con otras formas de captación, de inteligencia, de conocimiento, de contacto, que son tan valiosas o son tan valiosas como la inteligencia, pero desmitificarla. ¿Quién tiene la razón? ¿Cuántas peleas? Te repito lo mismo que habíamos hablado ahora. ¿Cuántas peleas son a nombre de... Y te llega una pareja o alguien, dígame cuál de los dos tiene la razón. Dígame, o papá e hijo, ¿cuál de los dos tiene la razón? Como si la razón fuera un arma para agredir al otro. Yo tengo la razón, usted está equivocado. ¿Quién dijo? Son maneras distintas de mirar la vida. En ese sentido, también hace un rato dijo usted que estamos despertando, y me he puesto a pensar precisamente en sus columnas. Usted ha tocado, por ejemplo, personas pues de la vida pública en Colombia, como Alejandro Gaviria, como el mismo alcalde que tocó ahora, diciendo usted que eso no es sensiblería, porque él llora, porque es emocional. Pero fíjate cómo se burlan de él, ¿no? Cómo se burlan de él, porque es que mucho, esa es flojera, esa es una ridiculez de hombre. Sí. Entonces, esos hombres de machos de pelo en pecho, eso es ridículo. Y eso es tan humano. Y hablamos de gente pues que, como Alejandro Gaviria, es un hombre académicamente brillante. Y le voy a hablar de otro, si puede encajar precisamente en ese despertar, de Carlos Raúl Yepes, quien fue presidente del Banco de Colombia, y ante una carta de una hija se conmovió. Es un momento de conciencia, un clic. Los momentos de conciencia son clic. En ese momento él hizo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Él pudo vivir eso mucho tiempo, hasta que algo hace clic. Yo me acuerdo que hablaba con Gonzalo Gallo y siempre le decía, Gonzalo, ¿qué hace que uno tenga conciencia? Ese es un clic, Jairo. ¿En qué momento? O una circunstancia difícil, o un momento, algo te hace... ¿Cómo? Yo nunca había pensado esto de esta manera. Y eso es como empezar a tener resonancia interior, como empezar a tener un eco interior y decir, hey, yo nunca había visto esto de esta manera. Y eso es lo que te hace despertar conciencia. No hay un ser humano más primario, más elemental, pero más emocional que un niño. Entonces, ¿cuándo aprende uno? ¿Cuándo cambia uno entonces a volverse siempre de razón? Lo dijiste, creo que no de la forma correcta. Un niño puede tener mucha conciencia, y los niños de hoy en día sí que la tienen. La conciencia es la capacidad, ellos te unen y te cuestionan. Ellos tienen la capacidad de decir, al juntar una cosa con otra y otra, ellos se caen en cuenta y te dicen cosas que te dejan sorprendente. ¿Sabes algo? A mí es bien interesante. Alguna vez leí que Juanes el cantante, dijo que su hija, cuando tenía 5 años, su hija le dijo, papi, ¿tú quién eres? Viendo la televisión. Eso es un momento de conciencia.
porque papi, ¿tú quién eres? Es decir, tú no eres, a ver, ¿tú quién eres, papi? Allí la niña se estaba preguntando por un momento de conciencia. Nuestros niños y niñas de hoy en día tienen mucha más conciencia. Qué vaina que la religión haya dicho que solo se tiene uso de razón a los 7 años. Pero en los momentos de conciencia los niños los van captando. Y tú le preguntas a la gente, ¿cuándo te diste cuenta de eso? No, desde los 2 años, desde los 3 años, yo recuerdo cosas. Esos son momentos de conciencia. Entonces en los niños lo hay. Sí, claro. Ese momento de conciencia. Todo el mundo no tiene el mismo nivel de conciencia. Ken Wilber habla de 7 niveles. Hay gente que es grado elemental y puede pasar por una universidad. Hay gente que sigue siendo grado elemental. Muy de sobrevivencia. Y hay gente que tiene no estudios ni nada y puede tener una capacidad de caer en cuenta muchísimo mayor. Los niveles de conciencia son diferentes. Pero para desarrollarlo, el ejemplo, siguiendo con lo de un niño, servirá, es decir, el ejemplo de los padres en la casa. Yo pienso que más que el ejemplo, la coherencia de lo que digo, de lo que hago. El niño va aprendiendo y captando y va integrando a su vida y haciendo suyo las cosas. Los niveles de conciencia, unos hijos pueden tener mayor nivel de conciencia que sus padres. Es que los niveles de conciencia son diferentes a la inteligencia, a algo, y no se estimulan, dependen de muchas cosas, Jairo. Yo estoy frente a 300 personas y voy a dictar una conferencia y hablo de la palabra pareja. De acuerdo al nivel de conciencia, las mismas palabras son entendidas de forma distinta, por los niveles de conciencia, no por los niveles de inteligencia. Cada uno, de acuerdo al nivel en que esté, va captando eso de otra manera diferente. Pero nosotros nunca pensamos en los distintos niveles de conciencia. Fíjate, los yihadistas tienen un nivel de conciencia elemental. Para ellos es lo correcto lo que están haciendo. Es lo correcto. Matar. Es lo correcto. Es la manera como ellos sobreviven. Los están atacando. En el nivel de conciencia, en el segundo nivel de conciencia se habla de la importancia de la tribu, del clan. Allí están las barras de fútbol. Entonces, cuando tú atacas a alguien de la barra, estás atacando, es a mí que me estás atacando. Ese es el nivel de conciencia segundo. Nivel de conciencia, has pasado el de sobrevivencia al de clan, al de tribu. Luego pasas a otro tercero que es más individual, luego a otro cuarto que es más cósmico, y tú vas pasando hasta llegar al séptimo. Pero no es fácil, pero todos no tenemos el mismo nivel de conciencia, y si eso lo pudiéramos aceptar, las relaciones serían distintas, porque aceptarías que todo el mundo no piensa como tú, no habla como tú y no se comporta como tú. La pregunta para el siguiente eje sería entonces, decimos que esta es una sociedad egoísta, individualista. ¿Eso es bueno o no es bueno para el nivel de conciencia? En un instante con Gloria H. aquí en comunidadpacifico.com, Desarrollo Humano, y para AIR, Alianza Internacional de Radio. Ya regresamos.